En este video busco responder muchas de las preguntas que me hacen sobre el compost y cómo usarlo en particular, cuánto poner en qué época del año y así sucesivamente. Así que tengo buenos ejemplos aquí de lo que estamos haciendo en Home Acres en este momento, que es, créalo o no, noviembre. Hoy es 8 de noviembre y el sol acaba de salir y hace 16 grados centígrados, 61 Fahrenheit. Y el sol acaba de salir y hace 16 grados centígrados, 61 Fahrenheit. Es como, wow. Así que muy agradable, no es clima estacional. Pero ya que es invierno, estamos esparciendo compost. Es finales de otoño, momento en que la vida del suelo busca alimento. Si piensas en cómo caen las hojas y toda la hierba vieja está muriendo, y las cosas están bajando al suelo para el invierno, y el ciclo de la vida está acostumbrado a eso y listo para alimentarse ahora. Así que estamos esparciendo compost en otoño, y eso se relaciona con la pregunta específica es, ¿cuál es el mejor momento para esparcirlo? Y eso mismo se relaciona con el malentendido común de que los nutrientes se lixivian del compost. No lo hacen. El compost no es un abono. Y la razón de ese malentendido es porque los dos a menudo se equiparan. Y las personas han sido casi lavadas del cerebro para pensar en términos de poner cosas en el suelo para alimentar las plantas. Eso no es como funciona el compost. Está alimentando la vida del suelo, que construye una red, una matriz, de comida y posibles raíces de plantas, como la red de hongos a la que las raíces pueden acceder. Y hacen que los nutrientes estén disponibles. Y los nutrientes se quedan allí en agua, en forma insoluble, no soluble en agua. Por lo tanto, estos nutrientes no se van. Puedes esparcir tu compost ahora, antes del invierno. Una pregunta que me hicieron esta mañana de alguien en Alemania fue, dado el alto índice de lluvia en el norte de Alemania, ¿es seguro poner mi compost? Respondí afirmativamente sin preocupaciones. Cada invierno observo la abundancia en Home Acres. Si se filtrara, simplemente no sería así. Respondieron diciendo, pensé eso, tiene sentido. Pero me inquietó lo que mencionó un granjero local. Y así es exactamente como surgen estos problemas, porque mucha gente realmente no entiende esto. Pero te lo dirán de todos modos como si lo hicieran. Incluso los agricultores dicen quienes crees que sabrían. No creo que realmente entiendan el compost en el sentido en el que estoy hablando de él. Saben que es algo bueno, pero esto de que los nutrientes no se lixivian. Así que la respuesta simple es que puedes poner tu compost en cualquier época del año. No hay restricciones para eso. Pero si quieres complacer a la vida de tu suelo al máximo, noviembre-diciembre en el hemisferio norte es un buen momento para hacerlo. Y puedes hacerlo bajo los cultivos existentes. Entonces esto se vincula a la siguiente pregunta, que es ¿cuánto compost usar? Lo que ponemos aquí, he tenido la costumbre de decir 2 a 3 centímetros, aproximadamente 1 pulgada cada año. Eso es una vez al año. Y eso me llevó a ser un poco más cuidadoso porque ahora soy bastante prominente en mi escritura y enseñanza. Veo que la gente utiliza mucho esta información, así que cogí mi regla y pensé, bueno, vamos a comprobar rápidamente la profundidad aquí. Es un compost que distribuimos la semana pasada, y para mí eso está leyendo alrededor de 2 centímetros. Así que creo que es más preciso, los 2 en lugar de los 3. Igualmente, este es el espárrago que acabamos de limpiar. Y puse la regla allí. Son alrededor de 2. 2 nuevamente, ya sabes, depende un poco de cómo lo midas. Si lo presionas, verás lo suave y esponjoso que es. Si hago eso y aplico la regla, es aproximadamente 1 o un poco más. Entonces ya sabes, estas cifras tendrías que tomarlas con un poco de escepticismo. Solo pretendo darte una idea con una cifra. Quiero decir, realmente puedes verlo en los videos aquí cuánto está pasando. Y ya sabes, es eso mucho. Lo es una cantidad enorme. La historia detrás de eso es incluso mejor, lo que es que esta cama tiene... Esta es una segunda cosecha de la única aplicación de compost. Entonces estás poniendo el compost en el invierno, digamos, como he estado describiendo, y puede alimentar el suelo lo suficiente para 2 cultivos en el año siguiente, todo el año. Entonces esta cama ya ha tenido este año una hermosa cosecha de zanahorias. Sembré las zanahorias en el equinoccio de marzo, alrededor del 20 de marzo la primavera pasada. Brotaron, fueron abundantes, y luego comenzamos a cosechar a finales de mayo, y para mediados de junio pudimos hacer pequeños espacios en los lechos de zanahorias. Todavía hay montones de hojas de zanahoria aquí,
e introdujimos las plantas de coles de Bruselas. A mediados de junio fueron sembradas a principios de mayo. Y bueno, míralos ahora. Así que las zanahorias terminaron a mediados de julio y las coles de Bruselas siguen creciendo. Así que no han tenido alimento, si prefieres, en el sentido convencional. Y solo tuvieron el compost que se puso en diciembre pasado. Eso benefició a las zanahorias y coles de Bruselas. Aunque por supuesto no está alimentando en ese sentido de la palabra de alimentar plantas, pero el suelo está tan bien alimentado y bien nutrido que ya sabes, hace tu trabajo como jardinero mucho más fácil, porque puedes seguir plantando plantas y mantener algo creciendo y no tienes que preocuparte si son plantas que necesitan mucha alimentación o poca, todo ese tipo de cosas también. Hemos estado haciendo esto anualmente aquí. Entonces, incluyendo una dosis inicial más grande, quizás 10 centímetros en el primer año, que es 2013, son 8 años de aplicar compost. Y luego miro el nivel comparado con el camino de allí arriba. Así que ese camino de concreto supongo que no sube. El camino de concreto está nivelado. Y mis camas apenas están más altas que el camino de concreto. Y eso ilustra cómo se está comiendo el compost. No es igual a añadir tierra. El compost no es tierra. Son sustancias muy diferentes. Revisa eso en mi módulo de curso en línea. Ahora lo hemos separado para su compra individual. Tiene muchos detalles sobre todo ese tipo de cosas. Así el compost se consume constantemente. Luego las excreciones son ricas en nutrientes y el nivel no sube mucho. Otra consulta frecuente es sobre el tamaño de una parcela británica típica, que es 1/4 de acre. Lo siento, no, es 1/16 de acre. Es una 16ª parte de un acre. ¿Cuánto compost usaría en un año? Y luego puedes mirar estas calculadoras de compost que te dan ideas de multiplicar el área por la profundidad. Te dirá cuántos metros cúbicos necesitas. Y lo hice para esta área en realidad, porque esta área es aproximadamente del tamaño de un lote completo en el Reino Unido. Un 16avo de acre equivale a aproximadamente 250 metros cuadrados. Y el cálculo del compost salió, sí, resultó ser de 4 metros cúbicos. Eso es cerca de 3 toneladas. Pensé, sí, no uso tanto. Y por supuesto, si rehago eso, lo que necesito tener en cuenta es que no estás esparciendo compost en toda el área. Entonces, si miras como aquí, por ejemplo, tenemos una cama con compost y luego hay un espacio al lado. De hecho, habría dado más si tenía a alguien haciéndolo. Normalmente iría hasta allí porque sé que los pájaros van a patearlo un poco y ese tipo de cosas. Casi siempre dejamos un espacio entre el borde de la cama y el camino, si así lo deseas. Recientemente colocamos marmota en el camino. El camino es estrecho, seguido de un pequeño espacio antes del compost en el espárrago. Entonces quizás 2/3 del área tienen compost. Por lo tanto, si usas estos calculadores de compost, considera los caminos que no reciben compost. Usamos astillas de madera. Estas son astillas de madera de 6 meses de edad en promedio. Entonces puedes ver que ya está algo descompuesto. Podrías decir que ese es el compost. ¿Sabes? Es como, ¿qué es compost? El compost es cualquier cosa descompuesta. De hecho, eso lleva a la siguiente pregunta, pero terminaré rápidamente diciendo que para usar estos cálculos para un huerto de tamaño completo, creo que necesitas alrededor de 3 metros cúbicos, que en términos de toneladas es menos, es alrededor de 2.4 toneladas. Ese es mi cálculo basado en la experiencia de realmente hacer la distribución del compost. Así que vamos a echar un vistazo ahora a algunos tipos diferentes de compost, porque esa es la siguiente pregunta. ¿Qué significa bien podrido o bien descompuesto? Así que aquí tenemos algunos ejemplos de compost bien descompuesto y compost menos descompuesto. Por ejemplo, este es compost casero de Home Acres, mi jardín, que se hizo principalmente entre noviembre y abril, pero la mayoría de los ingredientes se agregaron en noviembre y diciembre. Así que podríamos decir que este es un compost de un año. Puedes ver que está bastante bien, pero no tiene que ser perfecto, así que, como ves, hay trozos de madera, hay todo tipo de tallos. Intentamos cortar los tallos no muy largos para que sigan siendo bastante cortos. Pero no me importa en absoluto ver trozos de material que aún no ha terminado de descomponerse, porque eso se esparce en la superficie.
Eso es alimento para la vida en el suelo y trozos de material leñoso en particular son nuestro alimento para la red de hongos y así sucesivamente. Así que son realmente valiosos. Para mí eso sería ideal. Esto puede ser un poco menos perfecto. En realidad es compost de residuos verdes que se ve hermoso. Puedes ver lo negro y suave que es. Ha pasado un año desde su entrega, y eso lo hace mejor porque a menudo cuando este tipo de cosas, el compost que compras es entregado puede estar demasiado caliente. Caliente, fresco, quema, esas palabras son todas sinónimas. Y compost caliente, quiero decir, podrías esparcirlo finamente y las cosas eventualmente se lo comerán. Va a tomar un poco de bondad de la tierra mientras termina su propia descomposición. Entonces estoy muy contento con compost de residuos verdes viejo. Está volviendo a tener vida. No tiene mucho cuando se entrega. Supongo que eso tiene muchos microbios. Y luego Fui al patio de mi vecino esta mañana solo porque quería mostrarte algo menos bien descompuesto, porque es otra cosa que causa preocupación. Por ejemplo, esto es realmente estiércol fresco. ¿A qué aludimos cuando hablamos de estiércol? La palabra estiércol tradicionalmente incluye la cama, que es esto. Está mezclado con algo, un poco de caca de caballo y probablemente un poco de orina de tu caballo. Está bastante húmedo, pero eso es literalmente de anoche. Así que está muy fresco, en realidad huele bastante dulce. En mi opinión, el estiércol de caballo no huele mal. Y esto es lo que creo que algunas personas consideran estiércol, que es literalmente el estiércol, la caca de caballo de anoche. Puedes ver que todavía hay fibras de hierba allí. Y en general no recomendaría usar eso como abono para compost. Realmente no es bueno, no es compost. Pero si no tuvieras nada más, entonces como único alimento, si te gusta la comida para organismos en una capa delgada, eso sería mejor que nada. Pero no lo llamaría compost. Y una cosa que tendrás son semillas de maleza porque no se ha calentado. Y el heno, esto es heno que traje un poco para mostrarte también, porque si nunca has vivido en el campo o trabajado en una granja, no necesariamente conocerías la diferencia entre heno y paja. Entonces este era algo del otro estiércol de su patio. Entonces, han utilizado paja para la cama. La paja no es tanto un alimento para animales como lo es el heno. El heno es simplemente hierba seca. Y la paja es el tallo, o era el tallo de, digamos, trigo y cebada en crecimiento, que han sido cosechados, y luego se extrae el grano, y la paja sigue siendo el tallo, que se empaca, y eso se usa para la cama. Eso también viene del estiércol, que solo tiene un día. Y es este heno el que está causando muchos de los problemas para los jardineros en este momento, porque tiene este herbicida de pirolo, o puede tener este herbicida de pirolo en la sustancia, que básicamente nunca se descompone. Echa un vistazo a mi video sobre eso. Te daré algo de información. Es solo algo de lo que debes estar consciente. Y mientras estaba en casa de Jenny también traje esto de vuelta. Encontré esto detrás de su montón de estiércol, y probablemente es estiércol de caballo de un año de antigüedad. Así que eso es estiércol de caballo. Eso es estiércol de caballo. Aquí las palabras pueden confundir. Eso es estiércol fresco. Esto es estiércol de caballo bien descompuesto que básicamente ahora es compost. ¿Sabes esto? Yo usaría compost ligero. Uno todavía lo llamaría estiércol porque eso identifica su origen. Y luego aquí quiero mostrarte. Tengo unas bonitas astillas de madera vieja. Por lo tanto, el astillado de madera fue entregado por el arborista en enero pasado. Y puedes ver cómo se ha oscurecido bastante y está empezando a descomponerse, pero todavía hay muchos trozos de madera. Y en realidad, por más negro que parezca, cuando pones algo así en el suelo y luego ha sido lavado por la lluvia, básicamente terminas viendo madera, pero ya está empezando a descomponerse un poco. Así que eso es un excelente mantillo para los senderos que alimentará nuevamente a los hongos del suelo. Para mí ese es el valor principal, no eliminar malas hierbas. Lo hemos colocado a solo 2-3 centímetros de profundidad, 1 pulgada, manteniendo el suelo satisfecho. Ya hay mucha descomposición de hongos allí. De hecho, también lo cortamos con la cortadora de césped. Y picarlo con una cortadora lo hace muy descomponible cuando lo añades a montones de compost. Y terminemos este video con un vistazo a uno de mis propios montones de compost, que todavía tiene algo de compost en descomposición para darte una idea.
Para terminar, puedo mostrarte este montón de compost aquí. ¿Qué contiene compost? Que tiene prácticamente exactamente 3 meses de edad en términos de la edad promedio. Comenzamos el ensamblaje, tardó 7 semanas. Así que en realidad puse las fechas aquí. Ocurrió del 19 de julio al 6 de septiembre. Sí, hoy es el 8 de noviembre. Y este compost ha sido volteado. Comenzó su vida allí. Fue volteado aquí hace unas 2 semanas, lo que tiende a acelerarlo. Y entonces, si pensamos que la edad promedio de todo lo que hay aquí es de 3 meses, y si lo observas parece estar razonablemente descompuesto, y puedo ver que está ocurriendo algo de germinación, creo que eso probablemente sea lechuga de las semillas que hemos plantado aquí. No hay muchas semillas de maleza aquí, pero usualmente el calor ha sido suficiente para descomponerlas o matarlas. Por lo tanto, aún no usaría este compost. Sabes, no me importa ver pedazos como ese. Puedes colocar esos pedazos en el suelo, está bien. Además, si hago esto y levanto un poco, notarás que sigue caliente por el vapor que se eleva allí. Y pusimos un termómetro la semana pasada y en realidad marcaba 60 grados centígrados, que es bastante caliente. Pero eso es positivo, ya que implica una descomposición más rápida. Eso implica que es preferible que permanezca allí, y esa descomposición continuará. Y estaré buscando usar este compost quizás en diciembre, en 5 o 6 semanas. Vamos a ver cómo avanza. Pero puede que ni siquiera lo necesite en diciembre, podrían usarlo hasta la próxima primavera. Estará bien. Si dejas que tu compost se descomponga bien antes de esparcirlo, obtendrás mejores resultados. Implica menos labor para los organismos del suelo descomponerlo. Pero no aspira a ser excesivamente perfecto. Así que hay margen para el ensayo y error. Lo crucial es comprender qué haces con el compost. Espero que este video te haya proporcionado pistas. Puedes encontrar más información en mi último libro, Jardinería sin excavación, que trata mucho sobre compost. Es solo un aspecto, una faceta de todo el proceso de no excavación, que es una forma tan encantadora de jardinería.